Y hay otros emperadores que tú consideras que también hicieron locuras o hicieron cosas que no eran usuales en la época, que hayas investigado o que sepas, o normalmente los emperadores solían como que siempre tener su postura y este era un loco que era emperador, ¿no? Sí, 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 entiendo. No, bueno, es que depende también de la persona, del contexto histórico. Tocaste un tema muy importante, porque es importante entender el contexto histórico de las cosas. Por ejemplo, también otro dato, en, en la antigua Grecia es un poco duro, la verdad. Ok, 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 En la antigua sí. Grecia, era común que adolescentes mantuvieran igual relaciones con adultos mayores. Te estoy hablando de Con, relaciones homosexuales. ¿sí? Y bueno, es algo que quizás ahorita lo veríamos un poco Con personas mayores, raro, ¿no? ¿te refieres a personas, digamos, de tercera edad? Haz de cuenta, O, sí, haz de cuenta que un chavito de 15 anda con uno de 60, ok, ¿no? O sea, ok, eso lo veríamos ahorita y que anden como sí, novios, ¿no? Lo veríamos sí, ahorita un poco raro, ¿no? Un poco loco, ¿no? Pero en ese tiempo en Grecia, pues era algo que se veía normal. De hecho, el joven que no tuviera pareja, pues se veía como un fenómeno, ¿no? Como ahorita veríamos una pareja así, ¿no? Totalmente, pues como algo muy raro. Y hablando de los emperadores, pues ha habido emperadores buenos, gobernantes buenos y otros gobernantes un poco locos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente Nerón. Nerón, ok, Nerón, que pues le siguió después unos años, de Calígula unos años después vino Nerón, y pues Nerón sí fue un tipo un poco más cruel, porque aparte de hacer muchas atrocidades contra ciertas comunidades, pues él, por ejemplo, tenía una esposa, la esposa se muere, ujú, se llamaba Popea Sabina, su esposa, y ya ves que los emperadores en ese tiempo tenían esclavos, ¿no? Tanto sí, hombres como mujeres. sí, tristemente era, creo que era de ley, ¿no? Tener esclavos si eres Era algo emperador, muy común, sí, pero evidentemente hoy pues lo vemos como algo totalmente incorrecto, ¿no? sí, Entonces él tenía un joven, un esclavo de nombre Esporo. ok, Ese esclavo se llamaba Esporo. Y como pasa a veces que dices, no, pues este joven se parece mucho a esta persona, ¿no? ujú, A ujú, veces vemos un cierto parentesco físico entre una persona y... Ajá. Y realmente cuando vio Nerón a Esporo, pensó que se parecía mucho a su esposa, ¿no? A Popea Sabina. ok, Entonces lo que hace es que manda a castrar a Esporo porque era un hombre y aparte de eso lo vuelve mujer y lo vuelve su esposa y en general básicamente la convierte en su esposa difunta, ¿no? Realmente wow, qué tan loco tiene uno que estar para convertir a un joven en una mujer de repente y aparte de eso, pues hacerlo vivir contigo para toda sí, la vida, ¿no? Porque lo volvió su esposa, lo nombró a Esporo como su esposa Popea Sabina, entonces está curioso cómo convirtió al joven en una mujer, básicamente en su esposa difunta, oh, y cómo anduvo, pues Nerón, que ya era un señor con un joven, y lo veía como mujer, y quien se le pusiera al emperador, pues ahora sí que iba a ver al otro mundo, ¿no? O sea, realmente sí, no, pues wow. eran tiempos en los que el emperador era el poder absoluto, ¿no? Y es curioso, es una locura y también es triste un poco, porque al final Esporo murió de vergüenza, de tanta humillación que sufrió, se terminó suicidando, ¿no? Es triste un poco. Hola, es Polo, entonces se llama el esclavo. Qué locura y qué crueldad que alguien pueda, simplemente por el capricho, ¿no? De decir, quiero tener a mi esposa, hacer esos actos, ¿no? Wow, Sí, definitivamente. me sorprende, ¿no? Y sí, así como historias como locas, ha habido muchas. También me viene ahorita a la cabeza, no sé si conoces a un filósofo, ahorita se me acaba de ir el nombre, que vivía en un barril, que Napoleón llegó con él para hablar con él y el filósofo que vivía en el barril lo ignoró completamente a Napoleón.
O sea, hay que considerar que era un filósofo que lo llamaban hasta el perro, porque vivía en un barril, te lo prometo. Y llegó Napoleón para hablarle, le quería comentar porque era un filósofo reconocido. Y lo ignoró. O sea, lo ignoró como si Napoleón fuera tu primo, el de al lado, ¿no? Tu vecino. Así lo ignoró. O sea, Sí, wow, imagínate, ¿no? Esas cosas suelen pasar en la historia. sí, Y tú que has investigado y tienes todo este conocimiento de todo este trayecto que ha habido en la historia del hombre, ¿cuál es como la parte que más te fascina de la historia del hombre? Que digas, esto me llama la atención porque tal vez es interesante, ¿no? ¿Qué parte más te llama la atención de todo ese trayecto que ha tenido el hombre a lo largo de la historia? en general, ¿qué momento histórico o en Ujú. general qué? Sí, ¿qué momento Porque, bueno, histórico? momentos históricos, yo creo que todos son interesantísimos, todos le puedes encontrar algo que te apasione. Pero en general lo que más me gusta de la historia es ver que es un patrón que al final de alguna tragedia la humanidad se levanta. Eso es Mm, hermosísimo, ¿no? Porque ya cuántas tragedias no ha habido en la historia de la humanidad. La peste negra, los genocidios, las guerras mundiales. No te estoy hablando de cosas bárbaras, totalmente tristes, pero que a pesar de todo, pues ve, seguimos aquí, ¿no? La humanidad, pues, sabe eh, sobrepasar esos asuntos que la limitan y sale venciendo y le va mejor como le estaba yendo antes, ¿no? Por ejemplo, pues al final de la Segunda Guerra Mundial, imagínate, Europa estaba totalmente devastada. O sea, te sí, estoy hablando de que Europa era una zona de guerra. Imagínate París. Ahorita uno escucha Europa, París, ¿no? París, Berlín como ciudades modernas, ¿no? Bonitas. Pero en ese tiempo te estoy hablando de que no podías caminar de tanto escombro que había en las calles. De que no podías caminar también porque había cadáveres donde sea. O sea, te estoy hablando de que Europa literalmente era un campo de muerte. Realmente era muy difícil la situación en ese entonces. Y pues termina la Segunda Guerra Mundial y ve, tanto que Europa florece, que ve cómo está ahorita, ¿no? Realmente seguridad social, eh, estabilidad social, ¿no? También podemos contar también que los países europeos son realmente limpios, ¿no? sí. Están interviniendo, ¿no? En estas energías limpias. Entonces vemos cómo de la ruina, pues puede surgir algo muy bonito, ¿no?